Hermanos, me da mucho gusto que estén conectados y sean bienvenidos a esta reunión, cada uno de ustedes, los que se conectan en vivo y los que se conectarán después, bienvenidos. Oramos porque Dios les bendiga, les ayude y que sea de edificación este culto. Recuerde que el culto lo hacemos para adorar a nuestro Dios. Estamos adorándole, nos reunimos para adorarle, pero también será de edificación para nuestras vidas. Cada lectura, cada canto, cada oración. Que Dios les bendiga. Mami, 3, 2. Hermanos, buenos días. Vamos a iniciar con una oración a nuestro Dios. Les pido que inclinen su rostro. Amoroso Dios y Padre Celestial, gracias te damos por este nuevo día, Padre. Te pido que esta persona que está viendo este culto se pueda llenar de gozo, Padre. Pido que bendigas a sus familias, a sus hogares, y que este culto que vamos a tener el día de hoy sea de bendición para sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tú mereces gloria y honra, Señor, levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre. Tú mereces gloria y honra, Señor, levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Tú mereces gloria y honra. Señor, levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre. Tú mereces gloria y honra. Señor, levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor.
su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Segunda de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, buenos días. Tendremos el mensaje de este día. Me da mucho gusto saludarles. Que Dios les bendiga. Estamos en nuestra serie. Este es el tercero de la serie. ¿Qué pasa si muero por COVID-19? Y pasando la estafeta. Hemos estado estudiando 2 Timoteo, capítulo número 2. Hoy iremos al capítulo número 4. Y estamos hablando acerca del apóstol Pablo pasando la estafeta a Timoteo. Recuerde cómo el apóstol Pablo ha dicho que ha peleado la buena batalla de la fe y que ahora le toca a Timoteo seguir adelante con la predicación del evangelio. Nuestro versículo lema de este año es Hechos 20:20, la visión perfecta. Seguiremos proclamando el evangelio que transforma vidas, no callaremos, lo anunciaremos públicamente y por las casas. Abra su Biblia en 2 Timoteo capítulo 4, versículo número 1 hasta el versículo número 5. Dice así la palabra de Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra,
que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Este mensaje lo he titulado La tarea más importante. Es la tarea más importante. Estos versículos que tenemos aquí, en estos versículos, son el punto máximo, son el clímax de este pasaje. Pablo da a Timoteo un encargo de cumplir su ministerio y refuerza este encargo con su propio testimonio de fidelidad al estar enfrentando el martirio, al enfrentar el martirio. Es la gran comisión de Mateo 28, cuando le dice en este versículo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Recuerda usted la gran comisión de Mateo 28, 19 y 20? Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y también tenemos la gran comisión de Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Haciendo un resumen de la gran comisión que Jesús da y la gran comisión que da el apóstol Pablo a Timoteo. Así es que tenemos en primer lugar, en el versículo número 1, un encargo muy especial. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Estamos hablando de ese ruego encarecido. Pablo subraya la importancia de su orden a Timoteo y llama a Dios y a Jesús como testigos de esto. Te encargo esto, te lo encargo con mucha vehemencia. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Él le recuerda algo, que Jesús volverá para juzgar, y el encargo de Pablo a Timoteo es algo importante que tiene que hacer: que predique la palabra. El fundamento de cualquier ministerio es la palabra de Dios. Es lo importante, que no debe predicar su palabra, ni debe predicar lo que él piensa. Debe predicar la palabra de Dios. Pero para poder predicar la palabra de Dios, Timoteo ha sido instruido por el apóstol Pablo. Ha sido instruido, lo tomó desde el segundo viaje misionero y estuvo con él en el tercer viaje misionero, y fue instruido de primera mano por el apóstol Pablo. Nosotros, tú y yo, hemos creído en Cristo Jesús porque personas como Timoteo fueron fieles a su misión. Fueron fieles para predicar la palabra de Dios. Este encargo que les hicieron y que vino de mano en mano como una cadena de predicación llegó hasta mi vida. Yo recuerdo ese año, cuarto año de primaria, cuando mi amigo Miqueas Huerta Conde me invita para que yo escuche por primera vez en mi vida el Evangelio. Claro que yo había leído algo del Nuevo Testamento, claro que yo conocía algo de la palabra de Dios, claro que yo creía en Dios a mi manera, pero no creía en Jesús como mi Salvador hasta que me llevaron a ese club llamado Club Maranata. Lo recuerdo muy bien. Yo estaba en cuarto año de primaria y puedo recordar esto, puedo recordar el nombre de mi amigo que me llevó a los pies de Cristo. Todavía lo veo, todavía veo a Miqueas y lo abrazo y recuerdo que él me llevó a conocer a mi Salvador. Hubo un Timoteo que me llevó a mí. Y luego yo tomo esa estafeta y esa estafeta la debo pasar a alguien, porque habrá varios Timoteos que tienen que seguir predicando la palabra de Dios. Así es que por eso es un encargo muy especial. Este es el clímax del pasaje. Esta es una tarea muy importante. Es la tarea que todo cristiano debe hacer. En segundo lugar, es una proclamación urgente. Vean lo que dice el versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Que inste se traduce como estar preparado, porque es algo que urge, es algo urgente. Predicar la verdad de Dios es una tarea
sagrada y requiere perseverancia, requiere coraje. Que instes quiere decir que tomes una posición. Timoteo debería estar alerta en todo momento y aceptar la responsabilidad, aun cuando esto fuera inconveniente. Debemos estar preparados, estar alertas. Por eso, en este caso, aparentemente no solo se refiere al sentido de estar alerta o de estar despierto, sino también de la insistencia y de la urgencia. Podríamos decir este versículo de otra manera, o lo que llaman una paráfrasis. Nunca pierdas el sentido de la urgencia. Toda predicación verdadera debe transmitir un sentido de importancia y de urgencia. Y cuando habla de redarguye, reprende y exhorta. 3 cosas que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Redarguye. Algunas personas viven atormentadas por dudas y necesitan ser convencidas con argumentos, con cosas bíblicas, no con cosas que inventemos, sino decirles qué dice la Biblia, y no tan solo qué dice, dónde lo dice la Biblia y por qué dice la Biblia esto. Así es que Timoteo tiene que redarguir, reprende. Otros han caído en pecado y necesitan reprensión. Esta es una tarea difícil cuando alguien está pecando y yo tengo que reprenderlo, tengo que decirle de una manera amable, con amor, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo está mal. Lo que estás haciendo es un pecado. Lo que estás haciendo está mal y debes pedir perdón a Dios. Así es que reprende. También exhorta. Mientras que los restantes son acosados por temores, personas son acosadas por temores y necesitan ser animados. La palabra de Dios hace todo esto y mucho más. Nosotros debemos aplicarla en forma adecuada. Exhorta. Hay personas que tenemos que animarlas y tenemos que decirles, vamos, hazlo, porque tú puedes lograrlo, tú puedes hacerlo. Esto era lo que tenía que hacer Timoteo. ¿Recuerda cómo hemos venido predicando y el contexto de cómo era Timoteo? Timoteo era tímido. Timoteo era muy listo, muy inteligente. Desde niño sabía las Escrituras, sabía del Antiguo Testamento. Y el apóstol Pablo vio mucho carácter en él, vio una persona que podía desarrollarse, pero él era tímido, pero tenía que decirle, tenía que hacer estas 3 cosas. Yo digo, ¿qué es lo que más le costaría trabajo a Timoteo? Pues yo creo que reprender. Algunos de ustedes que me están escuchando a lo mejor me dicen, no, a mí eso de reprender se me da. Si a alguien hay que llamarle la atención, llámenme a mí. Yo tengo corazón de pollo y es para mí difícil. Yo le pido la dirección a Dios para reprender a alguien, pero lo hago con amor, con respeto a las Escrituras. A lo mejor sí soy bueno para redarguir, para algunos que necesitan argumentos bíblicos para saber de las cosas de Dios. Pero, en tercer lugar, mantengamos la calma. Dios está actuando. Como hemos dicho, para algunos va a ser difícil aceptar la corrección, que se nos diga que tenemos que cambiar, pero no importa cuánto duela la verdad, debemos estar dispuestos a decirla. Así es que esto es difícil, pero debemos mantener la calma. En tercer lugar, versículo 3 al versículo 5 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vendrá un tiempo cuando la gente buscará maestros que le digan lo que ellos quieren oír y lo que los haga sentirse bien. Dice esto en los tiempos del apóstol Pablo y Timoteo. El apóstol Pablo le estaba advirtiendo esto. Habrá tiempos que la gente querrá oír solamente algo que le endulce los oídos. ¿Cuáles son las características de ese tiempo? En otras palabras, dice que no pueden soportar la verdad y rehúsan escucharla, pero tienen comezón de oír. Cierran sus oídos a la verdad, pero abren sus oídos a las fábulas, como dice aquí. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Has oído de gente chismosa, de chismes? Ha habido muchos chismes ahorita con esta situación que estamos viviendo del COVID.
cuántas cosas han venido por chismes. No sé, yo no entiendo a las personas que ponen cosas en internet como si fueran verdaderas. Salen doctores diciendo cosas y nosotros por el temor que tenemos se las creemos. O no dicen, inventan que dicen que esto es un invento del gobierno y que no debemos creer. O no dicen también algunos que tienen problemas con tomar la temperatura. Y hermanos, amigos, tenemos estas situaciones, pero dígales algo, dígale un chisme y quieren saberlo. Dice la palabra de Dios que tienen comezón de oír, pero mantener la calma cuando es contrariado o sacudido por personas y circunstancias. Así es que no debemos reaccionar alteradamente. ¿Cómo debemos reaccionar nosotros? Debemos mantener la calma. Así es que, hermanos, en cualquier trabajo o ministerio que realice, mantener la mente clara le permite estar totalmente en alerta con respecto a las tensiones que hay. Resista ante la presión y vigile cuando confronte con grandes responsabilidades. Hágalo cuando confronte con alguien. Esté tranquilo. A veces cuando viene la confrontación con respecto a la Biblia, a veces yo no me aguanto. Fíjese que este domingo pasado fuimos a comprar comida y una persona estaba diciendo que no es cierto esto del COVID, que es puro invento del gobierno. Yo me mantuve callado y decía, Dios mío, que me mantenga callado. Y entonces ella empezó a argumentar que sanaba a través de alguna medicina naturista y que ella podía hacerlo. Entonces no me aguanté más y le dije que un familiar mío, precisamente uno de mis hermanos, había partido a la presencia del Señor por esta enfermedad, por este COVID, y cómo era posible que ella dijera que no era cierto. Pero Dios me ayudó y empecé a decirle, usted tiene dones, como yo tengo dones, otra persona tiene dones, y no debemos creernos por lo que sabemos, sino si usted sabe curar con medicina alternativa, está bien que ayude a las personas, pero hay cosas que usted no podrá hacer, como salvar una muela o sacar una muela. Eso déjelo a los expertos, como son los dentistas. Así es que de una manera tranquila pude hablar con esta persona y hacerle ver que no somos nosotros, es Dios quien nos usa para hacer las cosas. Así es que mantengamos la calma porque Dios está actuando. Por eso déjenme dejarles el desafío. ¿Cómo reaccionará Timoteo ante estas circunstancias? Uno supondría que esta situación desesperada lo haría callar. Si los hombres no pueden tolerar la verdad y rehúsan escucharla, seguramente la prudencia aconsejaría: mejor no te metas y mantente callado. No digas nada, es mejor no te metas. Si alguien es necio y no entiende, por más que le digas, calla, no hagas nada. Pero Pablo anima a Timoteo a la conclusión opuesta. Repite su llamado que Timoteo sea distinto, que no se deje llevar por las corrientes que prevalecen en su tiempo. A continuación, le da 4 instrucciones precisas. Ya que las personas son inestables en mente y conducta, Timoteo debe ser especialmente sobrio en todo. Cuando hombres y mujeres se intoxican con herejías mentales y novedades fantasiosas, el ministro de Dios debe permanecer calmado y sano. En segundo lugar, él le dice, aunque la gente no escuche la sana enseñanza, Timoteo debe persistir en enseñarles y en estar preparado para soportar las aflicciones. Como resultado de la verdad que no están dispuestos a abandonar, cada vez que la verdad bíblica se torne impopular, los siervos de Dios son tentados a quitar aquellos elementos que causan ofensa. Esto no debe ser así. Tú debes persistir. En tercer lugar, ya que las almas están en una ignorancia lamentable acerca del Evangelio, Timoteo debe hacer algo, debe hacer obra de evangelismo. Pablo le recomienda a Timoteo que la predicación del Evangelio sea su obra de vida, debe estar predicando el Evangelio. En cuarto lugar, aunque las personas abandonarán el ministerio de Timoteo a favor de otros maestros que satisfagan sus caprichos, Timoteo debe cumplir su ministerio.
En estos días, que es tan difícil obtener la atención para que algunos escuchen el Evangelio, el criterio con que juzgan a los maestros no es cómo debiera ser la palabra de Dios, sino cuáles son sus gustos y qué me gusta a mí para que yo lo escuche. Además, esto se agrava, pues no escuchan primero para luego decidir si lo que han oído es la verdad, sino que primero deciden lo que quieren oír y luego seleccionan a los que van a escuchar. ¿Esto cómo puede suceder? ¿Cómo alguien puede decir, quiero oír esto y lo voy a seleccionar? Hoy es tan fácil. Vaya al YouTube, vaya al Google y digan, quiero oír esto. A ver quién me dice esto, y lo pone y le va a decir lo que usted quiere escuchar. Así es que hoy en día se puede seleccionar lo que uno guste. Se ve sin analizar predicaciones, se sacan de contexto. Antes de la pandemia, los que asistían a la iglesia Oreb conmigo llevábamos una línea de mensajes, énfasis anuales, campañas, pero ahora se siguen otros predicadores, unos buenos, otros excelentes, otros con doctrinas diferentes, pero debemos hacer algo nosotros. Debemos aprender a distinguir. Algunos tienen comezón de oír y entonces se le presenta un buffet de predicadores y dicen, y ahora escucho este, y ahora este, y ahora este. Pero debe llevar una línea de predicación porque se pueden sacar de contexto las cosas. A mí me han mandado predicaciones, solamente un punto o una conclusión, pero no vemos todo. Hoy tenemos toda una predicación. Los he llevado por 3 mensajes sobre pasa la estafeta. Les he explicado sobre Timoteo. Les he llevado a cada uno de los puntos. No podemos sacar de contexto esto y decir algo que no dije, porque entonces estaremos actuando mal. Esto es lo que pasaba en los tiempos de Timoteo. Algunos tenían comezón de oír lo que ellos querían escuchar. Así es que, ¿podemos nosotros también hacer eso? Es tan fácil como ponerle una recarga a tu teléfono. Y entonces tendrás gratis internet por unos días, por una semana. Y entonces podrás decir, quiero escoger esto. Quiero un humanista. ¿Qué es la doctrina humanista? Donde le quitan a Dios el control, donde dicen ellos que ellos han sanado, que ellos tienen el poder, que el poder está en su boca y ellos van a hacer las cosas. O un psicólogo motivacional que te diga, levántate, vete al espejo y di, tú puedes en este día. Levántate con el pie derecho y vas a hacer las cosas. Solamente que lo digas, declara que lo vas a hacer y entonces vas a poder lograrlo. ¿Quieres escuchar eso? Hay muchos que dicen eso. Pero nada va a sustituir la obediencia. Timoteo tenía que ser sobrio en todo, tenía que soportar las aflicciones, tenía que hacer obra de evangelismo, tenía que redarguir, tenía que exhortar, tenía que animar. Qué fácil hubiera sido que Timoteo se hubiera parado y hubiera dicho, bueno, con que lo piense, con que lo declare, con que lo diga. No, él tenía que convencer con argumentos. Algunos que solamente buscan la prosperidad. Nosotros no debemos desanimarnos ni apartarnos del ministerio o inducirlo o acomodar al mensaje para satisfacer a los oyentes y menos aún silenciarlo, sino por el contrario, debemos alentar y predicar más y más la palabra de Dios. Debemos pasar la estafeta y cuando tomes la estafeta debes hacerlo con gozo, pero también con alegría, pero también debes enseñar la verdad de la palabra de Dios. Que seamos fieles en predicar la palabra con el ejemplo, que estemos preparados para hacerlo en el nivel que estemos. Contemos nuestro testimonio, hablemos del mensaje recibido cada domingo, oremos, leamos, estudiemos y prediquemos. Es un desafío, es la tarea más grande que jamás se haya puesto en manos humanas, pero es una continuación, es lo que Cristo haría si estuviéramos en la tierra. Si no hubiera estado Miqueas, ese Timoteo, para predicar la palabra de Dios y pasarme la estafeta, ahora yo pasar la estafeta de la palabra de Dios a los que me están escuchando y seguir predicando el evangelio mientras Cristo no venga.
Por eso nuestro versículo lema de Hechos 20:20 es: seguiremos proclamando el evangelio que transforma vidas, no callaremos, lo anunciaremos públicamente y por las casas. Que Dios les bendiga. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrara yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, y en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Hermanos, recuerden, seguimos anunciándoles las actividades que tenemos, el devocional que les envío diario acerca del Evangelio según San Juan. Ya hemos visto hoy la traición de Judas. Es un pasaje que ha sido difícil, pero que hemos tenido enseñanza. Si alguno de ustedes que me está escuchando dice: oye, pues yo quiero esos audios, pues mándeme su teléfono, inbox, y yo le envío los audios. Algunos audios están siendo reenviados, así es que a lo mejor a usted ya se lo reenvían. Por ejemplo, si usted me escucha en Chiapas, ya está siendo reenviado. Si usted me escucha en Sonora, en el Yaqui, ya está siendo reenviado. En Puebla ya está siendo reenviado. Entonces, estemos atentos a esto. Hermanos, sigan orando por mi muela, no queda, y he estado hasta pensando en sacármela. Otros me dicen que no, que la rescate.
la verdad es que tengo que estar, ahora ya cambié, ya no uso el ketorolaco, me dijeron que no lo use, ahora uso el paracetamol. Oren por mí, por favor, esta semana tengo que hacer algo con la muela. Sí, oren por mí y sigamos orando, hermanos, por los enfermos del COVID, sigamos orando por ellos, sigamos pidiendo a Dios, y también les pido que oren por los pastores también, el hermano Mariano, el hermano Gilberto, el hermano Luis Miguel, los pastores que usted conozca, ore por él, hermanos. Ore por los enfermos también. Y nos vemos el miércoles para el culto de oración y nos vemos los domingos, como este domingo a las 11:30. Que Dios les bendiga. Gracias.